Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Focos y de su segmento Zoom. Fotografía de comienzo de año. 7 meses y medio de gobierno de Nayib Bukele son suficientes para concluir que estamos frente a un terremoto político que no tiene marcha atrás, que la recomposición del poder y de la política es real, que este es un parteaguas en la historia de El Salvador, que el cuarto de siglo de bipartidismo de posguerra está muerto, a lograr lo que parecía imposible, derrotar conjuntamente a Arena y el FMLN, que ahora luchan por su sobrevivencia, responsables de un modelo económico, social y político institucional agotado de 3 décadas de duración. El tema de fondo es: ¿existe un proyecto alternativo en gestación? ¿Se está impulsando un modelo alternativo viable para El Salvador? ¿Nos sacará de la pobreza, la corrupción y la irrelevancia en el complejo siglo XXI cuya tercera década hemos comenzado? Para hablar de estos temas y elevar un poco la mirada del ruido político cotidiano, hemos invitado esta noche a 2 profesionales informados del acontecer nacional: a Rafael Ernesto Goches, economista, y a Jorge Villacorta, ingeniero, político, exdiputado, a quienes les doy la más cordial bienvenida. Alberto, mucho gusto, muy buenas noches. Encantado, Alberto y Jorge, de compartir estos momentos. Qué bien que están en el programa para discutir un tema donde no solamente vemos hechos, pero lo que queremos también es su interpretación. Bien, los homicidios se han reducido sensiblemente, la gente lo siente, el clima de negocios ha mejorado, los empresarios lo dicen, la burocracia y los trámites engorrosos se aligeran, hay más certidumbre y confianza y la inversión privada y los negocios podrían mejorar. La relación con los Estados Unidos es muy buena, aunque todavía está pendiente inversión y cooperación. La gira por Japón, Asia, Japón, China y Qatar fue un considerable éxito, mientras la presidencia y la Cancillería están preparando ya la gira a Corea del Sur y a Europa. No están mal estos logros para pocos meses de ejercer el gobierno. ¿Cuáles son sus comentarios? No, definitivamente tienes razón. Principalmente por lo que tenías antes. Tenías un gobierno aislado, con unas posiciones de política exterior evidentemente, a mi gusto, equivocadas y evidentemente relacionadas más por un ideologismo, si tú quieres. Y ahora pasamos a otro esquema de un gobierno que busca una política exterior de pragmatismo. Y creo que eso abre, una serie de expectativas positivas, un ambiente atractivo para el sector privado, porque se llama la inversión, lo mismo que para la población que depende de las relaciones con los Estados Unidos. Me refiero a las poblaciones que dependen y reciben, este año fueron más de 5.600 millones de dólares en remesas. Por consiguiente, este es un tema importante, estratégico. Y el tema de la seguridad que tú has mencionado, que es el otro aspecto en el que el gobierno se ve exitoso. Yo diría que estamos, Alberto, en este momento en una situación de 7 meses que ya se generaron expectativas, esperanzas. Buena parte de lo planteado tiene que ver también con la estrategia y las tácticas de comunicación exitosas que tiene el gobierno, y por consiguiente, después de un presidente que no existía, que nunca estaba, a la actitud ahora, no hay ninguna duda que esos 20 y 10 años después de insatisfacciones llegaron a romper con lo que tú bien llamas el fin del bipartidismo de ese tipo, cosa que no ha sucedido solo en El Salvador, sino que en varios países. Y estamos en este momento, entonces, creo yo, con esperanzas, con expectativas, y veamos qué va a suceder ahora que el presidente tiene ya su propio presupuesto. Rafael.
Bueno, yo creo que en primer lugar habría que reconocer que el presidente Bukele, antes de ganar la elección y de convertirse en el primer mandatario, él y su equipo hizo una lectura acertada de la realidad nacional. Creo que muchas veces solo se le atribuye el excelente marketing político, pero para establecer un marketing político tú tienes que hacer una lectura apropiada de la realidad. Y yo creo que eso es parte pues, de los resultados que está obteniendo. El otro elemento de contexto que me gustaría plantear es que estamos en un tiempo de transformaciones. Está la cuarta revolución industrial que la digitalización, la automatización van a transformar al mundo y están transformándolo. Y no se ha comunicado, pero sí están trabajando en la agenda digital, por ejemplo, cosa importante en términos si quieren conectarse con la economía mundial y si quieren agilizar o dinamizar las inversiones. Pero ahí hay un reto importante que es el tema de educación. No llegamos, apenas estamos rozando el 7 años de escolaridad y ahí sí se necesitan inversiones importantes que no se ven hoy por hoy en el presupuesto, por ejemplo, ya que no hay un plan de gobierno, no se ve en el presupuesto y se necesita, yo digo de que, por decir un planteamiento concreto, reducir en 30% las instituciones públicas y esos recursos inyectarlos en educación si quieres estar a la altura de jugar en la cuarta revolución industrial. La otra corriente fuerte es el cambio climático. Nosotros somos un país muy vulnerable y ahí hay un déficit, no se mira claridad en términos de un planteamiento de gestión ambiental y lo que representa para el área rural, por ejemplo, en todo lo que es seguridad alimentaria, no se mira claridad. Y el último tiempo de transformación, la última corriente que nos está golpeando es todas las medidas antimigratorias y que eso representa para El Salvador una amenaza muy grande porque justamente el modelo que ha colapsado de exportación de mano de obra, al cerrarse esa válvula de escape, pues habrá más presión para el gobierno en términos de servicios públicos y de generación de empleo. Entonces, creo que esas tres corrientes, cuarta revolución industrial, cambio climático y las medidas antimigrantes van a marcar la agenda nacional independientemente de quién esté en el gobierno. Bueno, tú estás entrando ya a los grandes temas de la transformación económica, social, productiva, digital que el país requiere. La introducción básicamente es lo que hemos visto de cambios importantes que la gente siente en términos de los homicidios que se han reducido, en términos de mayor confianza a la inversión, una perspectiva de futuro como con más esperanzas, ¿verdad? Además de estos viajes a los que hicimos, estas misiones a los que hicimos referencia. Bueno, pero si esto es así, ¿cuáles son los problemas? Porque hay problemas de la gestión propiamente dicho, hay una serie de señalamientos de grupos de la oposición, de columnistas, de editorialistas, de sectores de la sociedad civil que se le planteen a este gobierno, más allá de todos estos logros importantes. Muy brevemente. No, lo que tú tienes es, creo que la gente lo que percibe, insisto, y es lo que aparece en las encuestas, es precisamente eso, percepciones. El reto está en cómo convertir esas percepciones a través de acciones de política, a través de decisiones estratégicas, satisfacer esas perspectivas, esas esperanzas que tiene la gente. Hasta ahora, en estos 7 meses y medio, la encuesta te dice, mire, va por buen rumbo. Pues te va a decir que sí. Independientemente de las encuestas, ¿cuáles son los señalamientos de las cabezas más importantes de este país respecto a la forma de conducir
el creo gobierno? que a ver, yo creo que Más allá de las los encuestas. señalamientos estarán en dudas si estas cosas de las que tú has señalado, más otras que la gente percibe, se van a hacer en democracia o no. Se van a hacer respetando la institucionalidad, me refiero a la separación de poderes, si se va a respetar los procedimientos, si se va a respetar el sistema de leyes o no. Creo que esa es la gran duda que en algunos momentos señalan algunas personas con esa preocupación. Claro, la gente en este momento, ese es un tema que sí, pero mientras me den resultados, pues el tema no cae. ¿Por qué? Porque se dice, bueno, mire, sí hay dudas que este señor pueda pensar así o gente de su gobierno, pero ¿qué ha hecho en concreto que me esté indicando que afecta a eso que usted llama republicanismo y democracia? Claro, yo te puedo decir, no, uno vio algunas acciones, pero que al final la actual institucionalidad no deja que se llegue a esa situación de abuso. Eso puede cambiar. Rafael, ¿qué problemas has planteado grandes desafíos del desarrollo, pero qué problemas puedes identificar en la forma de conducir, dijéramos, el gobierno? Bueno, veamos. En primer lugar, yo quisiera destacar, digamos, un aspecto positivo, que es el cambio de actitud y el ánimo en la población y en el sector privado, por ejemplo. Esos son resultados de la acción de gobierno. Sí, son un resultado justamente de transmitir y poder comunicar, ¿ya? Y animar a que hay un cambio, pero es de percepciones, pero está bien hecho. En ese sentido, creo yo que es un aspecto cualitativo muy importante. Sin embargo, ya a la hora de enfrentar los problemas estructurales, llámese pobreza, está el tema de transporte, está el tema de agua, está el tema de empleo. Cuando tú llegas a la reforma fiscal, cuando tú llegas a ver la naturaleza y la profundidad de lo que está a la base, lo que está causando esos problemas, lógicamente que un gobierno no es capaz de superarlo. Yo sostengo la hipótesis de que si se quiere realmente entrar a una agenda de desarrollo, va a necesitar aprovechar el capital político que tiene el presidente en particular para generar esos espacios para que las diferentes fuerzas participen. Eso, y ustedes lo saben, en economía, yo hago la relación de que eso es economía política. O sea, ¿cuál es el peso? ¿Cuál es la incidencia, el papel de los diferentes actores y sectores para la toma de decisiones? O sea, la capacidad de tomar decisiones y echarlas a andar. Para mí, el gobierno actual está trabajando en economía política, o sea, en crear las condiciones para echar a andar las políticas económicas que no se saben en estos momentos. Bueno, pero si sí se ha reducido los homicidios sensiblemente, si se ve que hay mejores condiciones para un clima de inversión, que hay inversionistas que pareciera que van a invertir, que vienen gente de afuera, un poco la pregunta es, ¿esto va a ser sostenible? ¿Se van a realizar esto? ¿Va a ser sostenible? ¿O para que lo sea, derrotar estratégicamente la inseguridad y crear empleos decentes y aumentar los niveles de crecimiento económico y de oportunidades? Eso requiere transformaciones más profundas, ¿no? Y entonces la discusión es si estas primeras acciones que estamos observando van en dirección hacia esa transformación, o por lo menos crean algunas condiciones. Sí, porque justamente para tener la capacidad de llevar a cabo las decisiones que tú tomas, tienes que tener una correlación de fuerzas importante. Digamos, el trabajo de acercamiento con el sector privado es parte de la economía política. La mayor proyección internacional es parte de economía política. Las próximas elecciones también, porque va a dar una nueva correlación de fuerzas. La interrogante es, bueno, ¿y esto va a fortalecer
un sistema democrático? Esa es la interrogante. Ahí habría que ver, yo confío en la activación de la participación ciudadana. O sea, el mundo está dando muestras de que la ciudadanía ya no quiere ser observador, quiere ser un protagonista, y ojalá que El Salvador entre en esa corriente que está en el mundo entero. Vamos a ir a un corte comercial, ya regresamos. Fotografía de comienzo de año, conversando con Rafael Goches y con Jorge Villacorta. Muy bien, para poder profundizar y sostener las transformaciones, esto implica cambios importantes, sostenidos en el tiempo. El presidente anunció hace poco que precisamente en 6 meses se va a presentar un plan de despegue económico. ¿Tienen alguna información al respecto? No, hasta ahora, otra vez, simplemente la muestra de expectativas. Uno puede especular de que eso se va a basar en inversión privada, porque los recursos de inversión del Estado en el presupuesto no pasan del 12%. La inversión entonces se espera que sea extranjera y nacional en vista del ambiente que ha generado de positivo. Ahora, un plan de desarrollo o un plan económico para el desarrollo, siguiendo lo que tú decías, no se puede tomar sin la participación de diferentes sectores, principalmente el sector productivo. El sector privado está dispuesto, evidentemente sí. Los sectores laborales en un país donde la mayor parte de los sindicatos son burócratas, bueno, estarán dispuestos a eso cuando tenés enfrente el tema de pensiones, el tema del salario mínimo, etcétera. Todos esos aspectos tendrían que combinarse y buscar quizás un mayor nivel de participación de la sociedad en esto. Hasta ahora, aquella polarización que la gente rechazó arena frente, ahora pareciera también que nos aparece, y eso dificultaría un plan, un proyecto que a corto plazo, 6 meses, para un paísito como el nuestro, pareciera un plazo muy largo, pero bueno, ojalá pudiéramos pronto tener claro cuál es el plan y cuál será la participación de los sectores productivos. Nuestra generación, cuando se hablaba de una visión y un plan de desarrollo, lo que hacía es que se reunía un grupo de gente, ¿verdad?, de diferentes especialidades, a discutir, a escribir, hasta que se depura y se presenta. Es una actividad intelectual, política e intelectual, hay consultas, etcétera. Mientras que con los millennials y la nueva generación pareciera que la cosa se invierte, ¿verdad? Como que primero vas a la acción, vas a hablar con los inversionistas, vas a hablar con las contrapartes extranjeras, anuncias cosas, bueno, reduciste el homicidio, no solamente, ¿no? Y después pareciera que escribís el plan, ¿no? Es decir, como que, y nosotros nos hemos acostumbrado más bien al revés, ¿no? Bueno, pero debo decir que en el gobierno de Funes, el plan quinquenal salió hasta después de 1 año de estar listo, y eso también retrasó una serie de acciones. ¿Qué comentario te merece, Rafael? No, yo creo de que la pauta está marcada por aquellos países que tienen mayor capacidad o instituciones que tienen especialistas en diferentes campos. Te voy a poner un ejemplo para darme a entender. Una de las, cuando mencioné al inicio de tiempo de transformaciones, una de las corrientes que está marcando y que nos afecta a nosotros es todas estas medidas antimigrantes. Y la CEPAL, promovido o liderado por López Obrador, lanza el Plan de Desarrollo Integral para el sur de México y Centroamérica. Si tú lees ese plan, que lo están mejorando, pero tiene una consistencia técnico-científica muy superior a lo que nosotros vemos acá. Pero si quieres entrar a abordar el tema de la migración desde una perspectiva de desarrollo para enfrentar las causas de ella, ahí tienes un buen referente. Pregunto, El Salvador, lo que están elaborando y trabajando el plan,
están conectados con ese marco que están marcando como plan de desarrollo regional para el sur de México y Centroamérica? Esa es una interrogante que yo tengo. Si la respuesta fuera positiva, yo te diría, hombre, hay un esfuerzo importante. Si la respuesta fuera negativa, te diría, hombre, mira, El Salvador le va a costar abordar una temática tan importante como la que es la migración si no se prepara para ello. Estoy de acuerdo que esta es la iniciativa de visión, de estrategia más estructurada que hay y con la mejor asistencia técnica como es la CEPAL. Bueno, ese plan cuesta 25.000 a 30.000 millones y parte del problema es que no se ve claro de dónde van a salir y los Estados Unidos pareciera que no da muestra, además que el señor Trump está muy ocupado allá en los problemas internos, ¿verdad? Entonces puede hacer un lindo plan, pero si no tenés los recursos para echarlo a andar, pues es más difícil. El tema es si podés tú impulsar la transformación de un país sin una visión sistematizada, sin un plan de desarrollo y sin acuerdos de país de mediano y largo plazo. Es decir, es que hay alguna decepción histórica de un país que ha impulsado esto sin visión, sin plan estructurado y sobre todo sin grandes consensos nacionales y apoyos internacionales. Eso último que acabas de decir es clave. Necesitas consensos de la sociedad, de los distintos sectores, principalmente de los sectores productivos, pero de todo lo que significa el sector social, el sector académico. Tú necesitas el apoyo, evidentemente, de las fuerzas políticas. Eso yo en este momento no lo veo, no veo esa intención ni esas prácticas de parte del actual gobierno. Al contrario, en algunas cosas pareciera fuera del sector privado y de algún sector laboral, me van a perdonar la palabra, antiguo, porque lo que veo yo de lo que han llamado a la mesa son viejos dirigentes laborales, en algunos casos con algunas comillas, pero bueno, no veo yo tampoco elementos que me indiquen un plan, porque lo que se planteó allá en la campaña está totalmente abandonado. Y más parece ser... Bucatlán, dices tú. Sí, que la ruta es ir haciendo cosas en concreto, satisfaciendo cosas inmediatas que me generan una imagen de que estoy haciendo las cosas y que estoy respondiendo a la gente. Más eso, más que un plan estructurado. Jorge, El Salvador en los 80, debido a la confrontación en la Guerra Fría de la Unión Soviética y Estados Unidos, y cuando llega Reagan y dice, bueno, que si no podemos prevalecer en Centroamérica, no podemos prevalecer en ningún lugar, y puso la línea, bueno, ahí El Salvador tenía un posicionamiento que no correspondía a su peso, a su geografía, a su peso económico, etc. Y por eso veíamos que El Salvador era primera página en los periódicos y además el presidente, en este caso Duarte, tenía accesos y los ministros, y también la oposición. Eso cambió totalmente. Ahora, con el presidente Bukele, es posiblemente el mandatario que tenga mayor interlocución con Washington. O sea, los grandes países latinoamericanos no tienen, y no es el Ejecutivo, es también el Legislativo. Aquí viene la Nancy Pelosi con el Estado Mayor del Congreso, ¿verdad? Bien, va y va al encuentro de Japón, cuando Japón, que se ha preocupado tanto de El Salvador por años, lo hemos tenido abandonado. Y lo recibe el premier chino con los brazos abiertos, con ofrecimientos concretos, pero además no sabemos qué otras cosas habrán en la discusión, y además va a Qatar y cierra ese evento. Uno de los políticos de mayor formación y experiencia de El Salvador, ex embajador en India, en Vietnam, en Estados Unidos y en Naciones Unidas, Rubén Zamora, dice que este gobierno no tiene política exterior. ¿Cómo ustedes reaccionan frente a esto después de ver este éxito en política exterior que ha tenido el presidente? Es que una cosa es que tú tengas clara y sea del conocimiento de los ciudadanos y asumida por los distintos sectores tu política exterior,
y otra cosa es que tú realices acciones específicas que generan impresiones de éxito. Porque, perdóname, tú dijiste una frase interesante, ¿qué otras cosas más tendrá lo de China? Porque en concreto, perdóname, si tú revisas en concreto cuál es el resultado de China, tampoco te está indicando más que expectativa. Sí. Ya vino la misión a levantar la información y a preparar condiciones. ¿Para qué? Bueno, para esas cosas supuestamente Bueno, que ofrecieron. pero esas cosas que te ofrecen, perdóname, no van a los puntos estratégicos claves, importantes. Tú me vas a decir, mira... Potabilizar el agua del Gran San Salvador. ¿Y cómo la vas a potabilizar si tiene arsénico? Y tiene boro. Por Dios. Entonces hay que precisar las cosas. Otra cosa es que genere esa impresión y otra cosa es que me digas, yo hasta ahora técnicamente desconozco formas de resolver el problema del arsénico en el agua. Bueno, Rafael. Bueno, yo tengo la hipótesis de que el presidente tiene un buen equipo de asesores de alto nivel y están moviéndose hábilmente en varios campos, pero hay también vacíos en otros. Por ejemplo, declaraciones que yo no sé por qué que hizo, por ejemplo, ahorita que tomó posesión el presidente Yamatei en Guatemala, le hacen una entrevista al presidente Bukele y abiertamente reconoce que aquí hay un gobierno paralelo, porque están cobrando renta equivalente al impuesto. Bueno, estamos hablando de la política exterior. Sí, es que es parte. Sí, pero digo... Es parte en el sentido de que lo que se está transmitiendo, porque Estados Unidos, su política exterior que tú estás mencionando, está en términos del problema migratorio y del problema de la violencia, en términos de la seguridad de Estados Unidos. Entonces, cuando tú tienes a un presidente haciendo esas declaraciones en un campo internacional, ¿verdad?, justamente es porque estás provocando una reacción y un planteamiento. ¿Cuál es? Si no hay inversiones y no hay generación de empleo en El Salvador, no se va a detener la migración ni se va a solucionar el problema de la delincuencia. En ese sentido es que lo relaciono, porque justamente las dio en un contexto regional. La última encuesta, Sid Gallup, dice que el presidente Bukele tiene 91% de aprobación, Nuevas Ideas 37%, Arena 10% y el FMLN 3%, mientras que el 73% cree que hay un rumbo correcto, frente al 83% que creía que el rumbo era equivocado en el 2018 en la presidencia de Sánchez Serén. El director de Sid Gallup, Luis Howe, dijo, es un apoyo de casi toda la población y es fruto de sus políticas. Es la mejor evaluación presidencial de todas las encuestas que hemos hecho a nivel mundial. Mientras el encuestador de la Universidad, Francisco Gavidia, le puso una nota promedio de 8.39 al presidente y de 7.18 al vicepresidente Félix Ulloa. Las notas más altas, creo, en las últimas 3 décadas. ¿Qué reacciones tienen a estos niveles de...? Que las encuestas miden percepción. Y es lo que comenzamos a decir, que las percepciones que tiene la gente corresponden a acciones tanto de comunicación como acciones concretas, específicas, que el presidente realiza. Si le dice, mire, aquí están la gente, se murieron 18 personas atravesando este río y ahora va a haber un puente en las próximas 72 horas. Eso genera una impresión de alguien que está en la jugada, que está todo el día. Y venimos de un presidente que no estaba nunca en nada. Entonces, esas percepciones se miden. Lo de Sid Gallup, a mí, honestamente, con tu perdón, es una empresa que desde un principio, desde la campaña del presidente, estaba contratada por el presidente. Pero hay las otras encuestas que indican que no hay ninguna duda que el presidente y el actual gobierno tienen una percepción sumamente positiva. Pero una cosa es dije tener yo 50 y otra esperanzadora. cosa es tener 80 o 90, eso nunca lo habíamos visto, Rafael. Sí, yo creo que es notable el capital político, pero el otro elemento que no se dice así directamente, pero que está atrás de esas cifras, es la no oposición. O sea, eso lo que significa es que tiene la cancha libre porque la población no se siente identificada
con los dirigentes y los demás partidos políticos, y eso sí es un enorme reto en términos del sistema político salvadoreño. Bueno, finalmente, vamos a ver, los análisis político-electorales de hoy proyectan lo que podría llegar a ser una gran victoria de Bukele y de Nuevas Ideas en las próximas elecciones. Ya veremos, porque estamos a 1 año y pico. Se cree que el presidente capitalizaría los éxitos en seguridad, empleo y economía, si es que esto se da en este año, y las perspectivas favorables o las expectativas hacia el futuro que se ha creado. Y al capitalizarlo, intentaría, ¿verdad?, tener una mayoría legislativa y otras alianzas que le permitan o eventualmente llamar a una constituyente, o si no, pues reformar la Constitución o comenzar a reformarla y tener un control mayor sobre el legislativo y eventualmente sobre el poder electoral, judicial, etc. Entiendo que ahí hay un proyecto de hegemonía para las próximas 2 décadas. No están pensando solamente en un gobierno. Ustedes coincidirán que para transformar el país no se puede hacer de un gobierno, y él piensa que necesita por lo menos 2. Esta es al mismo tiempo una preocupación de la ciudadanía, que dice, bueno, si vamos hacia esto, la tendencia sería a concentrar más el poder. Sí, yo creo que eso, por eso dijimos antes, es una preocupación, pero para mí el punto es evidente que si ahora fueran las elecciones, evidentemente la posibilidad de que Nuevas Ideas junto con Gana y otro aliado más que puede ser el PCN, tendría la posibilidad de tener incluso 56 votos, es decir, la mayoría para poder gobernar sin ningún problema. No me gusta cuando tú dices una constituyente, en el país no existe la posibilidad constitucional de crear constituyentes. Hay un mecanismo obvio que una asamblea, en este momento cambia, reforma por mayoría simple y la siguiente por mayoría ratifica. calificada. No Esa existe ninguna correcto. posibilidad de congenerar una constituyente. Pero bueno, independientemente de eso, yo sí creo que hay una intencionalidad de parte del presidente de su equipo de que el proyecto de pragmatismo, que para mí es un concepto ideológico, de pragmatismo, continuarlo para, no sé, el desarrollo del país, para mejorar lo que tú quieras, para ese tipo de concepciones que tendrán. Eso no se puede hacer si no se hace, a mi parecer, en el marco de la democracia, es decir, tienes que participar en elecciones, y ahí tú tenías razón. Ese espacio que ahora tiene el presidente y su equipo lo van a tratar de continuar hasta el 28. Es decir, una oposición el 28 de febrero. Una oposición año totalmente debilitada, sin ninguna posibilidad. Y no solo eso, todos los días con un señalamiento de alguna metida de pata, de algún vicio, de alguna cosa para que la gente siga diciendo son lo mismo de lo mismo y deben de continuar siendo castigados. Y creo que eso le genera éxito hasta el 28 de febrero del próximo año. Bueno, yo creo que la pauta lo va a marcar la solución de los problemas. O sea, nosotros estamos acostumbrados o nos estamos quedando nada más a la expectativa de cómo es el comportamiento de los institutos políticos, pero el mundo no nos está demostrando eso. El mundo lo que nos está demostrando es la ciudadanía, la sociedad civil, los sindicatos, la academia, los jóvenes, las amas de casa. Si no le solucionan los problemas, independientemente de cuál es el signo ideológico del gobierno, van a las calles en protesta y en defensa de sus derechos y de sus intereses. Entonces, no es tampoco que la tienen fácil y que todo está servido en la mesa. Yo creo que la sociedad salvadoreña tiene madurez, ha pasado por muchos procesos y tiene más acceso a información. Así que yo confío bastante en la capacidad de la ciudadanía para defender sus derechos. Muy bien. Bueno, quiero agradecerles su presencia esta noche en Focos. Espero que puedan visitarnos de nuevo
próximamente. Gracias, Alberto. Gracias, Rafael. Y a ustedes, amigos televidentes, no nos cambie, hay mucho más contenido en Focus. Los diputados de la Asamblea Legislativa preparan una nueva reforma de pensiones, a 2 años de las últimas modificaciones de gran envergadura que se han aplicado al sistema. Un total de 14 iniciativas de ley han ingresado a la Comisión Ad Hoc del Congreso, las cuales forman parte de los insumos que se utilizarán para la nueva reforma. Hoy, en Focus, iniciamos el análisis de la situación actual del sistema de pensiones, sus desafíos y cuál es la agenda mínima que deberá considerarse en este nuevo proceso de reforma. En septiembre de 2017, la Asamblea Legislativa aprobó profundas reformas en el sistema de pensiones y ahora, 2 años después, prepara nuevas modificaciones. Los diputados prometen una reforma integral que abordará los desafíos de garantizar una vida digna en la vejez. Pero, ¿qué sucedió con el sistema después de la reforma de 2017? Asafondos, la gremial de las AFP y centros de pensamiento como Fundaungo coinciden en que aún hay retos por abordar. La gremial dijo a Focus que la reforma de hace 2 años introdujo cambios importantes, como pensiones vitalicias, y creó un mecanismo que alivia las obligaciones que debe pagar el Estado. Asafondos se refiere a la cuenta de garantía solidaria, un fondo que coexiste con el administrado por las AFP y recibe aportes obligatorios de trabajadores, jubilados con las pensiones más altas y el gobierno. No obstante, un estudio de marzo de 2019, elaborado por la Superintendencia del Sistema Financiero, estima que esta cuenta dejará de ser suficiente en 2025. Esta gráfica muestra que a partir de 2026 habrá un déficit, porque las obligaciones previsionales que debe pagar la cuenta serán más altas que los ingresos que recibe. Esa brecha tendrá que cubrirla el Estado, lo que representará otro desafío para las débiles finanzas públicas del país. También hay desafíos más tangibles para la población, como bajas pensiones y poca cobertura. Fundaungo explicó a Focus que en 2017 comenzaron a jubilarse las primeras personas, cuya pensión proviene solo de lo que ahorraron en las AFP, es decir, que no tenían aportes en el sistema público de pensiones. Estas personas están recibiendo pensiones bajas, dijo María Elena Rivera, investigadora de Fundaungo. Hay jubilados que reciben pensiones equivalentes solo al 20% del salario promedio que devengaron en los últimos 10 años. Se considera que la reforma dejó de lado muchos de los principales retos que se han señalado, sobre todo en el tema de cobertura y también en el tema de beneficios. Realmente este último tema probablemente es el que se encuentra más presente en la discusión actual, pero había estado ignorado la parte de la suficiencia de los beneficios debido a que no habían existido hasta el momento jubilados que fueran únicamente beneficiarios del sistema de ahorro para pensiones o de SAP, sino que se estaban jubilando sobre todo personas optadas, ¿verdad? Es decir, aquellos que pudieron elegir entre permanecer en el sistema público de pensiones o pasarse al sistema de ahorro para pensiones. Entonces, a partir de 2017 se dan estos jubilados que reciben su pensión de parte del sistema de ahorro para pensiones únicamente y se encuentran con unas pensiones bajas. Cuando hablamos de pensiones generalmente se utiliza el término de tasa de reemplazo que compara a cuánto equivale de mi pensión en porcentaje del promedio de los últimos 10 años de salario, que es en el caso de El Salvador, y se encuentra que únicamente las personas están recibiendo pensiones incluso por debajo del 20% del salario promedio que estaban recibiendo. Entonces, este problema que se presenta en torno a la suficiencia de las pensiones tampoco había sido discutido en profundidad y, como ya hemos mencionado en numerosas ocasiones, se viene postergando el tema de la cobertura, que es un tema urgente de tratar en el corto y en el mediano plazo por los retos que impone la misma transición demográfica que el país está atravesando.
Creo un punto clave que hay que identificar es esta necesidad del diálogo social. Ya María Elena mencionaba algunos puntos mínimos que debe incluir. Nosotros desde Fundaungo hemos venido empujando para que cualquier proceso de decisiones en torno al sistema de pensiones se base en este diálogo informado, participativo, que de alguna forma permita dar insumos suficientes a través de argumentos técnicos validados, que las propuestas sean ofrecidas con un estudio actuarial que vaya a la par y que permita de alguna forma validar cuáles son las cuestiones que se pueden cumplir y cuáles son las cuestiones que difícilmente puedan instaurarse en un sistema de pensiones aquí en El Salvador, al menos en este momento. En El Salvador es obligatorio que los trabajadores ahorren para su pensión, afiliándose y cotizando en una AFP. Pero este requisito lo cumplen generalmente quienes están en empresas formales, y estas personas solo representan 1/3 de la población con empleo. Los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero indican que hasta noviembre de 2019, solo el 24.6% de la población activa ahorró en una AFP, y este porcentaje no aumentó con la reforma de 2017. En la próxima edición de Prisma, Focos analizará cómo la exclusión social y económica que viven los salvadoreños influye en su posibilidad de lograr una pensión al término de su vida laboral. Bienvenidos a la mesa de entrevista de Matices. Gracias por acompañarnos. Tenemos algunos datos de contexto antes de presentarles a nuestros invitados. Esta semana la Fiscalía acusa a uno de los líderes históricos del FMLN, Sigfrido Reyes, por los delitos de lavado de dinero y activos, peculado y estafa agravada. La Fiscalía sostiene que Sigfrido Reyes participó en una estructura criminal que movió de forma ilícita un aproximado de $6 millones. Reyes, además de diputado, fue también presidente de la Asamblea Legislativa y además presidente de Proesa. La Fiscalía también ha acusado a su asesor y socio, Byron Larrazábal, a miembros de sus familias y a empleados del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, así como a empleados de la Corte de Cuentas por participar en esta estructura. 10 implicados han sido puestos en libertad condicional, pero Reyes y 3 personas más son prófugas de la justicia. Desde hace unos 5 años, investigaciones periodísticas ya mostraban indicios de que Sigfrido Reyes había utilizado su puesto dentro de la estructura del Estado, por ejemplo, para hacer compras irregulares a otras instituciones del Estado salvadoreño como el ITSFA, o también habían mostrado un uso desmedido de viáticos desde su puesto de la Asamblea Legislativa. Para hablar sobre la acusación que ha presentado la Fiscalía esta semana, pero también para hablar sobre los indicios que ya presentaban estas investigaciones periodísticas, hoy nos acompañan Fernando Romero, periodista de la revista Factum. Gracias, Fernando, por acompañarnos. Gracias a ti, Karen. Y también está con nosotros Sergio Arauz. Sergio Arauz es periodista de El Faro, el periódico digital. Sergio, gracias por acompañarnos. Gracias, Karen. Aquí. Bueno, ya estaba mencionando en esta introducción rápida a la entrevista que la Fiscalía ha presentado una acusación contra Sigfrido Reyes, su ex asesor legislativo y socio de negocios, también contra miembros de su familia y otros empleados también del Estado salvadoreño. Fernando, tu investigación en noviembre de 2014, que se tituló Sigfrido Reyes y asesor compran terrenos del ITSFA abajo del precio, fue una de las primeras en cuestionar la probidad del entonces presidente de la Asamblea Legislativa. ¿Qué indicios tuviste que te llevaron a investigar la probidad de Reyes en ese momento? Es que todo empieza precisamente en la Asamblea Legislativa con, digamos, estos primeras voces que empiezo a tener acerca de que el presidente de la Asamblea Legislativa en ese momento tiene a su asesor ya trabajando a su lado, es, digamos, su mano derecha dentro de la Asamblea Legislativa como asesor, pero que a la vez es su socio en varios
varios negocios. Byron Larrazábal, ahora también acusado por la Fiscalía. Exactamente, Byron Larrazábal. Y es, digamos, todo eso empieza a, me empieza a generar inquietud y empiezo a indagar sobre esa relación. Empiezo a tener, digamos, estos accesos a, digamos, que es lo primero que aparece en la investigación que se publicó en la prensa gráfica sobre esta compra de terrenos. Pero luego viene mucho más. Ya hice, digamos, un poco más trabajo de hormiga, ir al Centro Nacional de Registros, al Registro de Comercio, y empiezo, digamos, a perfilar tanto a Sigfrido Reyes como a su hermano, Earle René Reyes, y también a Byron Larrazábal. Y empiezo a descubrir que, digamos, que hay una especie de red de empresas, de varias empresas, que, digamos, están invirtiendo mucho dinero. Uno, por ejemplo, Terreín SADCB, que es la que aparece relacionada con los terrenos del IPSFA, en meramente inmuebles, bienes raíces. De Terreín se desprenden varias urbanizaciones que están vendiendo lotes o ya están vendiendo casas. Por ejemplo, en Sonsonate, Vías del Pacífico, para lo que utilizaron al Fondo Social de la Vivienda para promocionarse. Y luego, pues, entre otras redes de empresas que también aparecen ahora en el requerimiento de la Fiscalía General, está, por ejemplo, Lubex. Es otra empresa que investigué y que resulta que Lubex nace en 2009 entre Byron Larrazábal, Earle René Reyes y el hijo del FMLNista también, Orestes Ortiz, ex ministro de Agricultura del FMLN. Entre ellos, ellos empiezan este capital de Lubex con apenas $2,000 y en 2009. Y para 2013 ellos ya estaban registrando en comercio un capital de $3.6 millones. Fernando, te voy a interrumpir aquí. Esto también aparece, esta red de negocios donde está implicado, ya lo decías, no solo el socio, sino también el hermano del exdiputado y expresidente Sigfrido Reyes, aparece en el requerimiento de la Fiscalía. Y también tenemos un elemento interesante, y es que el exdiputado Sigfrido Reyes pasa, y esto lo decías así en una nota que publicaste, de diputado con déficit de ingresos a un empresario muy acaudalado. ¿Podrías resumir, porque hay muchísimos detalles, podrías resumir para los que nos están viendo cómo esta red de empresas entonces contribuyó también a este enriquecimiento, digamos, novedoso para Sigfrido Reyes y su familia? Yo creo que principalmente lo que se deduce de todas las investigaciones, así en grosso modo, es que precisamente la utilización de instituciones estatales a su favor, es decir, por ejemplo, en este caso el IPSFA, adquirir lotes demasiado caros a precios muy cómodos, utilizar el Fondo Social de la Vivienda para promocionar sus propios negocios de bienes raíces, y luego incluso tener acceso a información de terrenos embargados en Chalatenango, por ejemplo, con los que logró, digamos, comprar terrenos embargados casi por $500,000. Esta redecita de Sigfrido con Byron Larrazábal y su hermano Earle René, digamos, lograron comprar terrenos hasta por $75,000 porque estaban embargados. Entonces, digamos, es esta red que se valió de mucha información que tenían las instituciones estatales para, digamos, aprovecharse adquiriendo inversiones a bajos costos para luego explotarlas. Bien. Sergio, ahora que conocemos la acusación de la Fiscalía contra Reyes, ya lo estábamos diciendo, ¿qué indicios podríamos decir que ya nos había adelantado, además de estos que ha estado explicando Fernando, el periodismo, qué indicios ya nos había adelantado sobre la posibilidad de que Reyes estuviese cometiendo delitos? Bueno, en el Faro ya habíamos publicado algunas notas sobre sus frecuentes viajes. De hecho, aparece en el ranking como uno de los diputados más viajeros. Y también habíamos publicado notas con respecto a sus viáticos, que aparece en el requerimiento como una práctica que refleja básicamente por qué es importante ser directivo de la Asamblea Legislativa. Entiendo que el requerimiento contabiliza casi $1 millón en salarios durante 9 años que fue diputado,
y de esos casi 300.000 solo son en viáticos, y hay unos tramos de su participación como directivo en la que los viáticos casi que igualan sus ingresos como salarios. Eso, digamos, si alguien se pone a sacar la legalidad o no, puede ser discutible, pero creo yo que habla mucho del carácter ético de un funcionario que se aprovecha de su cargo para para también subirse a jets privados de empresarios que están siendo perseguidos por la justicia, como Enrique Rice. Otro para, aparte de hacer viajes y casi que igualar sus ingresos con viáticos, meterse a invertir. O sea, creo yo que a partir del caso que ahora presenta el fiscal general, podemos hacernos muchas preguntas que el FMLN debería responder sobre el deterioro ético que tuvieron casi que todos sus dirigentes. Este es el primer gran dirigente del FMLN que perteneció a la cúpula del partido y que tuvo cargos importantes o relevantes, que está siendo procesado judicialmente por lavado de dinero y peculado. Bien. Fernando, hablemos un poco más de la investigación que publicaste en 2014 sobre la compra de esta empresa de Sigfrido Reyes y su socio Alitzfa, la empresa Terrein. ¿Qué delitos imputa la Fiscalía ahora a Reyes sobre este caso específico? Específicamente, bueno, todo está como, digamos, muy enredado, porque de los fondos de Terrein hay, digamos, traslado de transferencias de dinero a las otras empresas. Entonces hay, digamos, lavado de dinero, estafa, peculado, y hay también falsedad material, si no me equivoco, y es porque específicamente, así de simple, el IPSFA no tenía en ningún momento ninguna justificación legal para haber reducido los precios a como se los redujo a la empresa de Sigfrido Reyes y Larrazábal. Y es por esta razón, hago aquí un paréntesis, que están también involucrados en el caso empleados en ese momento del IPSFA. La coordinadora de ventas de inmuebles, el gerente general del IPSFA y una asistente de ventas de inmuebles. Ellos están también acusados en este requerimiento y luego también están acusados de parte de la Corte de Cuentas, auditores y la jefa de Auditoría 2, si no me equivoco, Noemí, la jefa de Auditoría 2, precisamente porque en enero de 2015, cuando, digamos, se hace la conmoción sobre el caso, viene la Corte de Cuentas y dice vamos a investigar de oficio. Y es en enero de 2015 cuando la Corte de Cuentas saca una resolución, y en esa resolución es totalmente absolutoria, dice aquí no ha pasado nada, no hay ninguna irregularidad en las compras que hizo esta empresa al IPSFA. Esa misma investigación, esa misma auditoría fue la que el fiscal general actual, Raúl Melara, pidió nuevamente a la Corte de Cuentas en septiembre de 2019, y es en noviembre de 2019, 2 meses después, cuando la Corte de Cuentas, ahora con una nueva cabeza, le responde que sí, en realidad existieron irregularidades. Ahora, Fernando, en la primera audiencia el juez dijo ya que las indagaciones fiscales sobre este caso en particular no son fuertes. ¿Qué argumentó además de esto? Porque aquí tenemos un panorama, pero el juez dice en la primera audiencia las indagaciones fiscales sobre este tema en específico no son suficientemente fuertes. Yo creo que el juez se está refiriendo precisamente a los acusados presentes, porque precisamente hay palabras dedicadas a Sigfrido Reyes como tal, en los cuales precisamente le parece extraño, digamos, cómo llegó un presidente de la Asamblea Legislativa a equiparar sus viáticos con el salario mensual que ganaba, muy referido a que precisamente pasó mucho tiempo fuera y devengando viáticos onerosos. Sí, precisamente parece que, digamos, la Fiscalía ha hecho esta investigación que quizás al juez le parece un poco floja en el sentido de involucrar a familiares, más no necesariamente a los verdaderos implicados, que son los que están, digamos, ahora prófugos. Les hago una pregunta antes de irnos a la primera pausa. Por su experiencia cubriendo este tipo de casos,
de corrupción. ¿Ustedes creen que esta opinión del juez, donde dice que las indagaciones fiscales no son fuertes sobre el caso, implica o sería un mal augurio sobre la capacidad de la Fiscalía para sostener este caso? Yo ahí tengo una lectura, digamos, que se inclina en mitad y mitad a favor de cómo sustentó el caso del fiscal, que son como 2.000 páginas de requerimiento y seguramente son muchas cajas de archivos, y la valoración del juez. Lo que el juez valora básicamente es en negativo al trabajo de la Fiscalía, es sobre si es una estructura de lavado de dinero o crimen organizado. O sea, básicamente lo que él dice es, miren, hay indicios para que este caso pase a otra instancia y de hecho se detiene mucho en los principales acusados, que son los que están prófugos. Y después dice, y hace una ponderación, pero dice, pero no me parece que sea una estructura criminal. O sea, hace esa valoración. Pero yo creo que esa es como de las más importantes, que va en perjuicio del trabajo que hace la Fiscalía, que de hecho el mismo fiscal ya ha dicho que lo que a él le faltan, aparte de recursos, son analistas financieros. O sea que en ese sentido yo creo que es explicable que la Fiscalía tenga años también perdiendo casos de este tipo, de hecho, porque no es novedad de que a un fiscal se le caigan casos de lavado de dinero. Y precisamente creo que el juez es porque tiene la misma lógica de decir, es que si me están presentando en realidad a una banda criminal, a crimen organizado, este es un juzgado de paz. Esto debería estar entonces en un juzgado especializado, ¿ya? Y es por eso que hace una ponderación que parece de lógica y de sentido común. ¿Verdad? Vamos a hacer una primera pausa. Al regresar vamos a continuar conversando con los periodistas Fernando Romero y Sergio Arauz. Estamos de regreso en la entrevista de Matices. Esta noche estamos conversando con dos periodistas, Fernando Romero de la revista Factum y Sergio Arauz del periódico digital El Faro. Estamos conversando sobre la acusación que la Fiscalía ha presentado esta semana contra el expresidente de la Asamblea Legislativa y líder histórico del FMLN, Sigfrido Reyes, y otras 13 personas más a quienes la Fiscalía acusa de pertenecer a una estructura criminal que lavó dinero. Y bueno, ya nos habíamos quedado hablando sobre diferentes casos o diferentes investigaciones periodísticas que se habían documentado y que ahora han aparecido en este requerimiento fiscal. Sergio, El Faro también reveló hace unos años que las familias Reyes y la familia del coronel Bercián, acusado de narcotráfico, hicieron negocios de compra y venta de terrenos. El fiscal Raúl Mera Lara ha dicho que estos movimientos también son indicios de lavado de dinero. ¿Podrías explicarnos, más bien resumirnos, cómo operaron estos negocios entre Sigfrido Reyes y los Bercián? Básicamente es lo que aparece en el requerimiento de la Fiscalía, es la compra y venta de terrenos de la familia de Sigfrido Reyes a través de una empresa que la Fiscalía cuestiona a otra familia cuyo cabeza es el coronel Bercián. Digamos, aquí, aparte del cuestionamiento judicial, que en este caso es por lavado de dinero, es decir, porque la Fiscalía básicamente ha detectado de que la empresa con la que se hicieron estas compraventas en Hacienda no reportaba los ingresos. Entonces la pregunta es de dónde salió el dinero con el que compraron esta serie de terrenos en el occidente del país. Pero lo que revelaba Efren Lemos en la investigación que hizo en El Faro es que exactamente el expresidente de la Asamblea Legislativa y cuando fue presidente Sigfrido Reyes hizo negocios con alguien que es muy conocido en el mundo del crimen y que tiene casos de narcotráfico en Guatemala y en El Salvador. De hecho, en El Salvador ha sido procesado por narcotráfico y en Guatemala también. Es conocido como el Tiburón o como el coronel Bercián. Y uno de sus hijos también aparece en la lista de los más buscados en Estados Unidos por pertenecer también a la pandilla MS y ser parte de una red criminal. O sea, lo que Fren básicamente cuestiona en su investigación es exactamente, uno, si alguien que proviene de un partido que defiende precisamente
intereses de la sociedad y intereses éticos, hace negocios con una persona que es básicamente conocida en el mundo del crimen como narcotraficante y que tiene casos judiciales por los que es cuestionado. Entonces, la Fiscalía, de hecho, incluye entre los 6 millones que entiendo que por los que está siendo procesado el expresidente Reyes, uno de los casos tiene que ver con la compra de estos terrenos a la familia Bercián. Y entiendo, con el hecho de que nuevamente los vendieron a la familia Bercián. Exactamente, por un precio que está por debajo de lo que el mercado establecía. También entonces hay como varios índices o varias sospechas que en este requerimiento básicamente lo que la Fiscalía ocupó esta investigación del Faro y ellos hicieron todas las indagaciones que requiere un fiscal, es como un caso ejemplo de lavado de dinero, por ejemplo. Bien, hablemos también de los controles institucionales. Para 2017, Fernando, la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia ya había encontrado más de $1 millón sin justificar en las cuentas de Sigfrido Reyes. Luego, y lo platicábamos antes de entrar al aire también, Sigfrido Reyes, junto a su familia, logró también desvanecer parte de este $1 millón que la sección de probidad estaba señalando. Pero aún así, Sigfrido Reyes no ha ido aún a un juicio por enriquecimiento ilícito. ¿Qué ha pasado en este proceso? Lo que sucedió fue que en 2018, cuando Providad saca su proyecto de resolución, el anuncio es que de casi $1.2 millones logró desvanecer, digamos, casi $1 millón y quedaron pendientes $207.000. Esos $207.000 sin justificar del patrimonio líquido del señor Reyes, resulta que el jefe de probidad en ese momento, todavía Carlos Pineda, digamos, hace una argumentación y dice, bueno, el patrimonio completo entre el señor Reyes y su esposa completan y sobrepasan incluso los $207.000, por lo cual esta digamos, cantidad sin justificar, no representa un incremento en el patrimonio. Por lo tanto, como es abarcable, lo supera, todo apunta a una resolución en la que no, digamos, todo está justificado. Eso sí lo quiere la Corte Plena, porque si la Corte Plena en realidad tiene estos $207.000 sin justificar, entonces les hago otra resolución. Entonces fue una resolución muy rara del señor Pineda. ¿Había posibilidad de publicar o esta o esta? Exacto, y entonces que quede a la decisión de la Corte. Y hay un contexto importante que creo yo que es importante para complementar lo que decía Fernando. En ese momento en el que la sección de probidad sospechosamente también empezó a desvanecer muchos de los casos, el encargado de la sección, Carlos Pineda, estaba compitiendo para ser magistrado de la Corte Suprema y sospechosamente también los partidos Arena y FMLN y Gana empezaron a meterlo como una de sus prioridades en sus listas como candidato a magistrado. O sea, yo recuerdo haber hablado con gente de la Corte en aquel momento que me decía que no entendía la actitud con la que Carlos Pineda había hecho algunos cambios en sus informes y había básicamente empezado a mandar informes que iban en el sentido de ahí ustedes decidan, magistrado. Corte Plena. Cuando los primeros casos, el de Mauricio Funes, el de Tony Saca, el de Elmer Charlet, el de Agustín García Calderón, los primeros casos importantes siempre iban en el sentido de existen indicios. De hecho, creo que hay uno en el único caso, que no recuerdo de quién es, en el que el mismo Carlos Pineda dice no hay indicios. O sea, había, digamos, ya una proyección clara de si había o no indicios, que es el trabajo de alguien que está a cargo de una sección tan importante como la de revisar el enriquecimiento ilícito de los funcionarios, ¿verdad? Y entonces, Fernando, ¿cómo explicas luego de revisar este contexto y de tener acceso a lo que estaba pasando desde la sección de probidad? ¿Cómo es que hasta ahora Sigfrido Reyes logra detener, digamos, o por lo menos evitar un juicio de enriquecimiento ilícito? Digamos que no lo ha evitado él. Parece que aquí hay retraso de la Fiscalía, porque cuando sucede todo esto de la elección de magistrados de noviembre de 2018, digamos que todavía hay un momento en que
digamos que los magistrados tuvieron que asimilar los cargos y todo, pero es hasta julio de 2019 en que retoma la Corte Plena el caso de Sigfrido Reyes y es cuando dice, bueno, ok, sí hay indicios en realidad por los $207,000. Y entonces lo manda a juicio civil por enriquecimiento ilícito a él y a su esposa. El punto es que desde julio pasado hay una orden para que empiece un juicio civil por enriquecimiento ilícito y la Fiscalía no ha presentado el requerimiento civil en la Cámara de lo Civil hasta este momento. Es decir, parece que las investigaciones se han dedicado a la parte, digamos, penal, pero hay un juicio civil por enriquecimiento ilícito pendiente de que la Fiscalía llegue a acusar. Bien. Ya que estamos hablando de este informe de la sección de probidad, hablemos también de otro de los elementos que ya mencionaba Sergio y que aparece en el requerimiento fiscal, y es el señalamiento de que el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, viajó en aviones propiedad del empresario prófugo Enrique Rice. ¿Cómo retoma la Fiscalía este elemento que aparece en el informe de la sección de probidad también? No lo retoma como delito, simplemente incluye como anexo esta parte que el informe de la sección de probidad, el expediente hace unos cuadros en los que hace un resumen, en los que suma viáticos, suma básicamente todo su comportamiento financiero y su expediente migratorio. Entonces, en esa parte es en la que aparecen al menos 25 viajes, si no son 26, me equivoco por un número, pero son 25 vuelos en jets privados o en naves privadas. La mayoría de ellas son en aviones del grupo Rice. Así aparecen señalados en el expediente de probidad al que yo tuve acceso y que leí, y que aparecen publicadas en la nota que publicamos en El Faro. También aparece un vuelo muy relevante y que no sé si el fiscal va a retomar, y que es mientras él era presidente de la Asamblea Legislativa, es de un viaje a Panamá que hizo en una aeronave de Alba Petróleos con matrícula en Venezuela. Entonces, y justamente en el momento en el que también se estaban discutiendo la elección del nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, cuando Salomón Padilla era presidente allá por el 2013, 2014, entonces, hay, digamos, conductas que si bien no son punibles o no son indicios de algún delito, yo sí creo que el FMLN y Sigfrido Reyes en particular deberían de explicar, uno, quién pagó estos vuelos, dos, a qué fue, o sea, en carácter de presidente de la Asamblea, diputado, de empresario, cuál era su relación con este empresario tan cuestionado y que tiene muchos casos en el sistema judicial y que está prófugo. Entonces, yo creo que hay más preguntas que respuestas y muy probablemente, digamos, haya delitos que perseguir y que el fiscal, en todo caso, está en la obligación de procesar, porque el exfiscal general Luis Martínez también fue uno de los viajeros frecuentes en vuelos del grupo Rice, ¿verdad? Entonces, Fernando y también Sergio, para complementar esta pregunta, si comparamos el caso de Sigfrido Reyes con otros casos como los de los expresidentes Flores, Saca y Funes, ¿qué patrones comunes podemos identificar o qué patrones comunes han identificado ustedes ya? El uso de las instituciones del Estado, es decir, valerse de sus cargos, utilizar instituciones, utilizar empleados, utilizar asistentes para el beneficio propio, ¿me entendés? Está marcadísimo eso en todas estas administraciones. yo creo que hay un cambio de comportamiento en el estilo de vida que es notorio. Es decir, en el caso de Mauricio Funes, nosotros tuvimos acceso y hemos publicado investigaciones sobre su cambio de vida, es decir, empezar a volar en jets privados, empezar a usar marcas reconocidas y empezar a usar también, o sea, cambia totalmente el estilo de vida. Sigfrido Reyes, yo recuerdo que cuando llegó a la Asamblea Legislativa andaba en un vehículo de clase media, un pick-up, no modelo tan reciente, y creo que su paso por la Asamblea Legislativa
también demostró un cambio vertiginoso en su forma de vivir, porque se vestía diferente, lucía diferente y al escarbar en sus comportamientos, o sea, básicamente empezó a hacerse rico. O sea, de hecho, básicamente son casi que $6 millones los que pasaron por las cuentas de él y su familia. O sea, y con el salario de diputado, porque ese era el único salario, como presidente de Proesa, o sea, yo creo que sí hay muchas explicaciones que tiene que dar. Aparte de los estribillos de que cuando ya los están investigando o hay publicaciones periodísticas que les revelan indicios de corrupción, el estribillo es que siempre son ataques políticos, perseguidos políticos o campañas orquestadas. Y justamente de eso quería hablar, de la actitud de ciertos líderes del FMLN ahora que se conoce esta acusación de la Fiscalía contra Sigfrido Reyes. Sergio, una de las primeras personas que se pronunció cuando conocimos que la Fiscalía estaba ya girando órdenes de capturas, por ejemplo, contra la esposa de Sigfrido Reyes, fue la reacción de Lorena Peña, también exdiputada y expresidenta de la Asamblea Legislativa, diciendo justamente que se trataba de un proceso de persecución política, pero también al cierre de la semana, en la celebración del aniversario de la firma de los acuerdos de paz, también tuvimos declaraciones del ex vicepresidente Óscar Ortiz e incluso del ex presidente Salvador Sánchez Serén, diciendo que Sigfrido Reyes era quien tenía que dar explicaciones sobre este caso. ¿Cómo valoras la respuesta de estos líderes del FMLN ante este caso versus la respuesta que han tenido en otros casos, como los señalamientos contra el expresidente Funes? Creo que es la actitud incorrecta y creo que esa actitud explica por qué este partido está básicamente rumbo a la irrelevancia y a desaparecer o a convertirse en una especie de partido parásito como el PCN o PDC, ¿vea? Que tienen 1 o 2 diputados. Porque creo yo que la actitud de la exdiputada Lorena Peña es: ¿yo por qué tengo que explicar? Yo, 1, porque fue funcionaria pública; 2, porque manejó mucho dinero que básicamente proviene de nuestros impuestos. Entonces, claro que tiene que explicar. Y yo creo que hay que hacerles las preguntas correctas, porque, o sea, cuando dicen es que es persecución política, yo creo que hay que preguntarles: vaya, mire, vamos a aterrizar esto. Quiero que me explique el comportamiento, aquí están los registros migratorios. Él se subió varias veces a los aviones de Enrique Reis. No me quiero detener, pero ¿qué piensa de esto? ¿O qué piensa de estos $300,000 en viáticos que cobró mientras era diputado? ¿Le parece eso éticamente cuestionable? O sea, para que no se vayan por las ramas y argumenten en general que es una persecución política, ¿verdad? Porque la misma actitud ha tenido el expresidente Funes, ¿verdad? Que dice: no hay ningún papel que diga que yo abusé del dinero público. Bien, quiero agradecerles a los dos por habernos acompañado y por poner sobre esta mesa estas investigaciones, estas evidencias que desde el periodismo se habían levantado y que ahora aparecen también en la acusación fiscal contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes. Gracias a Fernando Romero de Revista Factum y gracias también a Sergio Arauz del periódico digital El Faro. Gracias, Karen. Gracias a ustedes, hacemos una pausa, ya regresamos con más contenidos en Focos. Bienvenidos a Reflejos, el segmento de análisis internacional de Focos. Nuevo gobierno en Guatemala. Alejandro Yamatei se convirtió en el presidente del país centroamericano el pasado 14 de enero. Yamatei sustituyó al outsider Jimmy Morales, quien fue duramente criticado por boicotear a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, y terminar con su mandato. En respuesta, el nuevo gobernante guatemalteco ha anunciado la creación de una comisión anticorrupción, pero ligada al Ejecutivo. Yamatei también afronta varios retos sociales en un país con 3 millones de personas en pobreza extrema. Para hablar sobre el tema, enlazamos hasta la ciudad de Guatemala con el periodista Juan Luis Font. Bienvenido a Focos, Juan Luis. Hola Andrés, buenas noches, un gusto estar con ustedes. Bien, ¿cómo evalúas la gestión saliente del ahora expresidente Jimmy Morales? Decepcionante. El presidente Morales llegó al poder haciéndose ver como un candidato
opuesto a la corrupción y opuesto a los malos manejos en el Estado, favorable a la lucha contra la impunidad y contra la corrupción. El presidente finalmente terminó acabando con la lucha de la Comisión Internacional contra la Impunidad y sosteniendo un statu quo en Guatemala que en términos generales mantiene excluida al 60% de la población. Hay un 30% de los guatemaltecos, de los poco más de 16 millones que somos, hay un 30% que vive bajo la línea de la miseria, 60% vive bajo la línea de la pobreza. El gobierno que administró durante 4 años, el presidente Morales, no hizo prácticamente nada por sacar a un porcentaje o a un segmento de esa población de la pobreza o siquiera de la miseria. ¿Qué poderes se fortalecieron durante el gobierno del expresidente Morales? Bueno, se fortaleció un sistema político que, lejos de ser un sistema democrático y verdaderamente representativo, es un sistema corporativo que representa verdaderamente intereses más de negocio y de grupos particulares que intereses nacionales. Ese sistema se fortaleció porque, lejos de permitir que siguiera siendo perseguido por la Comisión Internacional contra la Impunidad, se le protegió y se le arropó. Tristemente, debo decir, el gobierno entrante, el partido de gobierno que acaba de tomar posesión, eligió a ese mismo grupo para convertirlo en sus aliados en el legislativo. Y entonces han logrado la presidencia, la junta directiva del Congreso, en alianza con los mismos grupos con los que el presidente Morales hizo gobierno durante 4 años. ¿Qué podemos esperar entonces del nuevo presidente Yamatei? ¿Cómo va a afrontar los desafíos sociales que has planteado en tu análisis? ¿Buscará reducir la desigualdad? A ver, el gobierno que está llegando al poder en estos momentos en Guatemala es un gobierno conservador, pro negocios. En términos generales, creo que va a ser un gobierno que va a tener éxito en alentar la economía formal guatemalteca, en estimular el crecimiento de grandes y medianas empresas en nuestro país. Seguramente va a lograr generar un volumen mayor de plazas de empleo, pero lo digo con toda franqueza, veo muy difícil que logren subsanar las grandes necesidades de la población pobre del país simplemente con el crecimiento de esta economía formal. No veo diseñadas políticas específicas para atender a segmentos de población que están empobrecidos o que requerirían de alguna asistencia específica y programas nacionales. Hablo desde sistemas de riego o planes de capitalización para pequeña y microempresa que pudieran permitir, por ejemplo, que un sector específico pudiera pasar de la pobreza, ojalá, a la clase media o a una posición de mayor prosperidad. No me cabe duda que vamos a tener mayor crecimiento económico, pero tampoco me cabe duda que la mayor parte de ese crecimiento económico va a seguir concentrándose en el 40% de la población, y digo mucho cuando hablo del 40%, que ya tiene una vida relativamente próspera. ¿Qué se espera de la lucha anticorrupción con Yamatei a la luz de su perfil y el de su gabinete? Bueno, más que juzgarlo a la luz de los nombramientos que ha hecho el presidente Yamatei, que me parecería, digamos, un poco precipitado juzgarlo desde esos puntos. Yo pensaría que las acciones que el presidente está anunciando no inspiran una gran esperanza, porque instalar una comisión presidencial de lucha contra la corrupción encabezada con la fiscal general de la República, que toleró que se silenciara la Comisión Internacional contra la Impunidad, integrada esa comisión por un Contralor General de Cuentas que está manejado desde el Congreso por los diputados que fueron adversos a la Comisión Internacional contra la Impunidad y que participó en bloquear la candidatura de Telma Aldana, exfiscal general, para impedir que hubiera una posibilidad de que ella fuera candidata a la presidencia en las últimas elecciones, o de un Procurador General de la Nación, o incluso de una Superintendencia de Administración Tributaria que recibe órdenes desde el Ejecutivo. Honestamente creo que es muy poco lo que se puede lograr. Cuando yo veo este tipo de comisión, pienso en lo que el presidente Nayib Bukele está haciendo en El Salvador, que es poco más o menos lo mismo, nombrar o llamar a un esfuerzo anticorrupción que en realidad no inspira una gran confianza porque no es suficientemente independiente con respecto del Ejecutivo. Yo pienso tristemente que nosotros sí necesitamos un factor de auténtica independencia para ser capaces de combatir a quienes tienen poder en ese momento y están cometiendo corrupción en el país.
Muy bien, muchísimas gracias, Juan Luis. Gracias, es un gusto estar con ustedes y espero estar de nuevo pronto. Con esto cerramos nuestro segmento Reflejos. Para ver este y otros análisis internacionales, ve a focostv.com. Ya regresamos. Hoy en Focos presentamos la novela Con las faldas bien puestas, que relata la vida de Prudencia Ayala. Su autor, Alejandro Ayala, invirtió 2 años en la investigación para este libro, en un esfuerzo por mantener viva una parte de la memoria histórica de El Salvador. Con esto cerramos esta emisión de Focos. Buenas noches. Luego de varios años de investigación, Alejandro Ayala presenta su novela Con las faldas bien puestas, donde relata la vida de Prudencia Ayala, una mujer que defendió los derechos de las salvadoreñas. La novela inicia con el nacimiento de Prudencia Ayala, 1885, porque es un evento en el cual se describe con viveza todo lo que tuvo que sufrir la madre, que es doña Aurelia. Narro, por ejemplo, eventos como el de 1917 con la erupción del volcán, 1922 la marcha femenina, 1930 cuando ella se lanza a la candidatura pero no la aceptan por ser mujer, aunque por ahí hay algunos datos que dicen que por 3 cosas: por ser mujer, por ser madre soltera y por ser considerada indígena, aunque en realidad ella no era indígena. Si nosotros nos fijamos en los rasgos faciales de ella, tienen más de mulata que de indígena. Entonces por eso es que también Prudencia tuvo como esa facilidad de moverse en el entorno social de aquel entonces, porque los que eran indígenas eran mal vistos, mientras que los mulatos eran muy aceptados y tenían menos problemas de discriminación. Es así como trato de mezclar la vida de ella con todos estos eventos para tratar de poner al lector en un punto en el cual entienda de cuál es la importancia de Prudencia en nuestra sociedad. La recopilación de la información necesaria para su novela tardó 2 años. Y ese proceso lo hizo subrayar la importancia de mantener viva la memoria histórica salvadoreña. Aunque el 90%, 95% de la novela al final viene siendo del MUPI, porque no había más información en otro lado. Ellos me facilitaron fotos, inclusive viene por ahí una foto de la madre de Prudencia Ayala, y uno se queda asombrado de ver cómo es que hemos perdido nuestra historia, nuestra memoria histórica, que es tan rica y tan importante para el desarrollo de una sociedad en el presente. La versión impresa de la novela está a la venta en las librerías de la UCA y la UES, en el Museo de la Palabra y la Imagen, el MUPI, y Clásicos Roxil. En Amazon está disponible la versión electrónica. Aunque ella solamente llegó hasta 2º grado, pero ella era autodidacta. Inclusive, por ahí en algunos de sus libros que ella escribió, porque hay 3 libros de ella, se menciona, ella misma menciona que leyó a Madame Blavatsky con su teoría de la teosofía. Entonces eso ya es un indicador para saber uno que Prudencia Ayala no era una mujer cualquiera, sino que era una mujer adelantada a su época.